Bueno, pues ahí tenemos el tema de hoy. Recuerdan que la clase pasada, que quedó grabada para las que se están uniendo, pues las primeras clases casi siempre las grabamos y las dejamos para que puedan acercarse a la clase y ya sea que la vean antes o que la vean después, pero que tengan la información. La clase pasada pues vimos al autor y el libro que nos va a dar este tema, pues el tema de la diosa blanca. ¿Sí? Básicamente el taller en esta ocasión es el taller de la diosa blanca, y la diosa blanca como la naturaleza. La naturaleza es esa divinidad primordial, esa que nos entrega todas las palabras y todas las formas. Bueno, vamos a empezar. Si silencian sus micrófonos, mejor. Para llegar a la batalla de los árboles tendremos que remontar el vuelo. Este va a ser un viaje muy bonito, porque el tema es la batalla de los árboles, pero no vamos a empezar por la batalla. A una batalla siempre se llega después de muchas cosas. Uno llega a pelear, llamémosle batalla, porque se van a enfrentar. Igual la palabra pelear no nos gusta, mejor ponemos enfrentamiento. Entonces, para llegar a la batalla de los árboles, vamos a remontar el vuelo y vamos a ir a conocer algunas cosas y algunos elementos que nos pueden servir. Entonces, lo primero es que nos dice a nosotros la palabra batalla. Y ahora si pueden, por ahí alguien tiene su micro. La que tiene su micro de una vez que nos diga, ¿qué es para ustedes la batalla de los árboles? A ver, Cristi, se me hace que tú ya lo pudiste activar. ¿No? ¿Todavía no? Ah, ok. Bueno, Rosana, ¿a ti qué te dice el título, la batalla de los árboles? Casi siempre empezamos con el título. El título de la clase pasada fue la diosa blanca. Y la diosa blanca ya nos decía muchas cosas. El puro título, la diosa blanca, ya decía muchas cosas. Y luego vimos a lo largo de la clase que todo lo que estuvimos revisando nos remitía a cómo esa fuerza de la naturaleza, de los ciclos, de las estaciones, las recibió Robert Graves como inspiración para ese libro. Acá lo tengo el libro. Entonces, ahora lo que sirve para la clase de hoy es un contenido dentro del libro que se llama La batalla de los árboles. Y la clase pasada hablamos un poco de lo que era la batalla de los árboles. Hoy nos vamos a extender. ¿Alguien quiere comentar acerca de lo que le dice la batalla de los árboles? No necesitan todos comentar, pero si alguien quiere comentar, este es el momento. ¿No? A ver, ¿no hay nadie? Si no, pues nos vamos directo a la... ¿Alguien quería? Ah, por ahí oí. Yo. A ver, Lucilvia, adelante. Bueno, ahorita se me ocurrió pensar que pobres árboles actualmente batallan, pues siempre han batallado. Recordé que España, que dice que estaba cubierta de muchos árboles, y como para echar a los moros, tuvieron que tumbar los árboles para poderlos ver. Horrible, debió haber sido muy bonita España, y seguimos talando y talando, pobrecitos. Pero ellos no hacen nada. ¿Qué pueden hacer? ¿Castigarnos con las inundaciones? Muy pertinente tu comentario, muy pertinente. Te voy a decir por qué muy pertinente, porque esta tala, esta desaparición de los árboles, es decir, en lugar de que les permitamos defenderse y entablar una especie de batalla, de argumentación contra nosotros y nuestra invasión de su espacio, los silenciamos. Esa tala, pues no solo en España, en muchos lados del mundo, esa tala del árbol, esa afrenta a la naturaleza es parte de lo que vamos a ver. Es un discurso, ¿sale? En realidad es un discurso, el de la afrenta a la naturaleza. Gracias, Lucilvia. ¿Alguien más? Si no, para irnos a esta batalla. ¿No? Bueno, pues vámonos. Vámonos a la batalla de los árboles. Vamos a remontar el vuelo. ¿Y cómo se remonta el vuelo? ¿Cómo es que uno avanza para... Obviamente, a través de algunas imágenes muy hermosas. Estas son grullas, ¿verdad? Bueno, al menos busqué imagen de grulla y me dieron estas y luego revisé y creo que sí. Porque fíjense qué curiosos somos nosotros ahora, los modernos, los habitantes de estos siglos de tecnología, de estos viajes a la luna y de todo lo que tenemos, ignoramos muchas cosas que nuestros antepasados sabían y cosas muy importantes para la supervivencia. A donde voy es a que nosotros tenemos dominado un contenido muy limitado para sobrevivir, empezamos a especializarnos, pero digamos que en esa especialidad dejamos fuera muchas cosas. Y si
Y si miramos a nuestros antepasados, y cuando digo nuestros antepasados, vayamos a, no sé, 10,000 años antes de Cristo, pensemos todo lo que ellos tenían que saber para sobrevivir, ¿sí? Ellos tenían que conocer las plantas, cuáles eran plantas venenosas, cuáles eran plantas curativas. Ellos tenían que andar mucho, caminar mucho para buscar alimento, eran recolectores, cazar y por lo tanto repartirse lo que habían cazado, porque si no, pues la verdad se echaba a perder. ¿Qué caso tenía que con tanta dificultad que cazaban, aquello fuera solo para uno y quedara como hoy en las arcas de uno solo? Y entonces vamos a remontar este vuelo y vamos a pensar que estos animalitos nos llevan en el tiempo. Nos vamos a regresar algunos años y vamos a saber algunas cosas de la grulla, que a lo mejor alguien lo sabe, otros no, otros tenemos que buscar información de la grulla, y vamos a ver qué nos dice de la grulla. Luego entenderán por qué la estoy metiendo aquí, porque les estoy contando un cuento con la grulla, pero tiene toda la razón de ser. Es un personaje que nos va a contar una historia mágica, ¿sale? Vamos a ver, las grullas son aves de lugares abiertos. Váyanse quedando con cada uno de los símbolos de la vivencia de la grulla. O sea, la grulla, ¿cómo vive? Lugares abiertos. De manera que no podemos imaginarnos a una grulla viviendo a lo mejor en un lugarcito cerrado, ni en un cuarto cerrado, ni en un edificio de departamentos. No, ¿qué haría la grulla ahí? De manera que tiene que vivir en espacios abiertos, y dejen que esa imagen de la grulla entre y caiga con todo su simbolismo. Se desplazan dando zancadas con sus largas patas, recogen semillas e insectos con sus largos picos, viven en bandadas, o sea, viven en comunidad, y muchas de ellas recorren largas distancias para criar. Es decir, que para criar hay una... no es tan fácil, tienen que recorrer largas distancias, tienen que gastar su energía en el recorrido de largas distancias para criar a sus crías, es decir, para seguir con la vida. De manera que seguir con la vida implica recorrer grandes distancias. Se emparejan de por vida y tienen una espectacular exhibición de cortejo. Tienen unas danzas muy interesantes de cortejo. Y según pues, los estudiosos nos dicen que se emparejan de por vida. El estudio de los animales nos muestra que hay una variedad impresionante de situaciones familiares. Así es que no podríamos decir ni que todos son monógamos, ni que todos son polígamos, hay de todo, ¿sale? Así como hay caballitos de mar que te llevan en su bolsa a sus hijos, y en el mundo de la naturaleza hay una variedad preciosa que no permite a la naturaleza ser crítica ni juzgar estilos de vida diferentes. ¿Se fijan qué bonito? Que la naturaleza tiene tanta variedad que ella no se permitiría el juicio sobre sus especies, de lo que cada una de las especies decide y elige para su estilo de vida. ¿Sí? De manera que hay mucha libertad. Los machos y las hembras se pavonean, se inclinan y saltan bastante alto. En eso se nos parecen. La grulla común estuvo muy extendida, pero su número ha descendido mucho debido a que necesita vivir en un hábitat tranquilo. Quiere decir que no hay tranquilidad, ¿verdad? O sea, ella necesita un hábitat tranquilo. Aquí tenemos una huella de grulla, se las pongo para que vayan sumando elementos al mensaje que les voy a dar. Dicen, ¿dónde está la batalla de los árboles? Ya se verá dónde está la batalla de los árboles. Pero miren, vean la huella de la grulla, ¿sí? Ahí hay más huellas de la grulla. Esas son huellas de la grulla sobre la nieve. Y ¡ay! Eso no es una huella de la grulla, eso es escritura. ¿Se me fue? No se me fue. Está ahí con una intención. Para empezar a transmitirles, sin ser explícita, voy a empezar a transmitir algún mensajito que tal vez al final quedará comprendido enteramente. Y bueno, este animal era entre los antiguos uno de los símbolos de la prudencia y de la vigilancia.
el símbolo es un lenguaje de imágenes y resonancias y se alimenta de la esencia misma de sus representaciones. ¿Dónde está la grulla en esa imagen que les puse? Espero que ya la hayan visto. Que por acá, ya la vieron, ¿verdad? Por acá hay un montón de grullas en lo alto del cielo. ¿Ya las vieron? Bueno, esta imagen que está por acá, pues sí, obviamente es un cuadro, pero también es una imagen que cuenta cosas. Todos los elementos de esa imagen están a favor de un determinado discurso, porque en la antigüedad el discurso se compartía mucho por las imágenes y también por las palabras, pero era para ellos muy importante que las imágenes estuvieran sumando toda la esencia, de manera que el hecho, no vamos a hablar de todo lo que dice este cuadro, yo solamente quiero decirles que por aquí las grullas, en la lectura, la hermenéutica del cuadro, tienen, por supuesto, su parte en el cortejo. Este señor encueradito, ¿sí? Esperamos que no censuren el video por el señor encueradito, por ahí está de quién es esta maravillosa obra de arte. Esta es la estatua de Palámedes esculpida por Antonio Canoa, así es que les voy a hablar de Palámedes. Todo esto que les estoy dando es porque luego vamos a sumar. Les estoy dando los elementos de una ecuación. De Palámedes, de este señor, se decía que había inventado el ajedrez y el juego de dados. Me voy a detener un poquito con esto. El ajedrez y el juego de dados. El ajedrez, porque el ajedrez implicaba inteligencia. Y el juego de dados implicaba suerte. De manera que eran dos partes de la misma moneda. Hola, Angelín, saludos. Así es que este señor que había inventado todas estas cosas son míticas. ¿Sale? Míticas, pero nos van a decir algo. La grulla y todo su sentido simbólico, de prudencia, de sabiduría, de una esencia muy bonita que expone la grulla, es sus huellas, el dejar sus huellas como una especie de escritura de la naturaleza. Luego pasamos con Palámedes, que inventa el juego que requiere inteligencia, pero también un juego que nos habla de que la vida es azar. ¿Sí? O sea que por un lado está inventando dos cosas aparentemente contradictorias, pero no, son complementarias. ¿Sale? Entonces, pues ahí tenemos que además él inventó el faro, los pesos, las medidas y los horarios para comer. Todo esto es parte de un sistema mítico. Es decir, todo esto lo que nos quiere es contar que un tal Palámedes tenía la habilidad de contar, de inventar juegos que requirieran inteligencia y juegos que tomaran en cuenta el azar. El faro para iluminar, los pesos y las medidas para hacer una justa repartición de bienes y los horarios para comer, para estar sanos. Pero todo esto déjenlo, porque lo importante para nuestro tema es que Higinio, ¿sí? Un estudioso, historiador, en sus fábulas, porque sí, también escribían fábulas, le atribuye la invención de parte del alfabeto griego. No sé si ya van viendo que yo lo que quiero es hacer una sumatoria de símbolos. Este tal Palámedes, aparte de muchos inventos, pues nos deja en la historia de Palámedes que él inventó el alfabeto griego. Y ahí está, el alfabeto griego. Pero los alfabetos cambian muy lentamente, ¿sí? Pero lo hacen, sí cambian. Y nosotros, pues nuestro alfabeto no ha cambiado desde hace mucho tiempo, nuestro alfabeto es el mismo, ¿desde hace cuántos siglos? Muchos, pero no nació como lo conocemos, el alfabeto no nació como lo conocemos. Después de varios siglos de uso del castellano, la Real Academia recién se dio cuenta de que las letras, por ejemplo, che y doble L, eran dígrafos, es decir, que eran la unión de otras dos letras. Así es que, pues, dijo, hay que ahorrarnos las cosas. Si tenemos la C y la H, ¿para qué tenemos la Che? Y si tenemos la L, ¿para qué tenemos la doble L? Y las quitó. De manera que esto fue una cuestión práctica. Que nos haya gustado, no, eso es algo aparte. Pero se dan cuenta que esto, el quitar la letra, fue una cuestión práctica. Generalmente los cambios son cuestiones prácticas, así que si en la historia que se cuenta hay evidencias de que un cambio no fue para simplificar las cosas, si tenemos alguna historia, que ahorita se las voy a contar, en que el cambio que se hace a un alfabeto no lo simplifica, sino lo complica,
Ojo, ahí hay algo. Y en La Diosa Blanca nos van a contar de una historia precisamente en la que el cambio de alfabeto no fue para simplificar las cosas, sino que nos complicó la vida. Así es que hay que poner mucha atención. ¿Por qué? De que, vamos a ver de qué es símbolo. ¿De qué cambios hablaríamos en este caso? De que en algunas historias míticas, el alfabeto al que se hace referencia, un alfabeto primordial, tenía 13 consonantes y 5 vocales. Ya vamos a llegar a lo interesante. Si no me quieren creer a mí, les cuento. Según el mismo Aristóteles, que no es que sea Aristóteles santo de mi devoción, pero tiene lo suyo en cuanto a la credibilidad con la academia. Cuando decimos Aristóteles es como, escúchame, y esto está validado por la academia. Así es que pues lo voy a citar porque según Aristóteles, el número de letras del alfabeto griego era de 13 consonantes y 5 vocales en sus orígenes, ¿sí? Este será un dato curioso cuando comprendamos que el postulado nace a partir de la observación de la naturaleza. Ahorita les explico. Ojo, desde el principio se anunció que este libro, La Diosa Blanca, es un homenaje a la madre naturaleza como dadora de los símbolos y palabras primordiales, que siguen vigentes, aunque ocultas por capas de ceguera y tiempo. Esto lo van a poder para los que tienen el libro y para los que no. Tengo una buena noticia. Resulta que está por una universidad el PDF allí en la red. Así es que el que lo quiera, copie la liga. El que no, pues nada, no pasa nada. Pero luego les mando la liga. Lo que está aquí ahorita es parte de uno de los capítulos, ¿sale? Algunas cosas las voy a leer directamente del libro. Y este es el capítulo 13. A mí se me hizo muy curioso, que de hecho vamos a hablar de 13 consonantes y es el capítulo 13. Palámedes y las grullas de la diosa blanca. Ay, por fin, todos los elementos que les di. Todo fue una introducción. Les hablé de las grullas, de lo que simbolizan las grullas, para que, pues como nosotros somos hijos de una modernidad donde a lo mejor no hemos visto grullas, no hemos estado cerca de grullas, sintamos a las grullas y todo lo que la grulla puede ser. Y luego les hablé de Palámedes, este personaje al que se le atribuyen inventos interesantes, horarios, medidas, pero sobre todo una medida muy importante, que es la de nuestras letras, las consonantes y las vocales con las que estamos compartiendo el mundo, con las que contamos historias que les voy a contar hoy. Bien, historia o mito. La línea divisoria entre historia y mito, cuando hablamos de épocas muy antiguas, no queda muy clara, ¿sí? Estos tipos, a mí me encantan, los historiadores de la antigüedad, me encantan porque ellos comprenden que la verdadera historia sucede dentro de nosotros. Reportar los acontecimientos de la realidad separadamente de los acontecimientos interiores es cosa del presente. En la antigüedad la historia se contaba de otro modo. Lo explico viendo. Como estamos entrando a tiempos anteriores, antes de Cristo y también después de Cristo, todavía después de Cristo, sucede que la historia oficial contiene mucha imaginería. Todavía después de Cristo encontramos muchas fórmulas que son más bien míticas, ¿sí? Y mucha transformación de historias que luego las hacen embonar en la historia oficial. Antes de Cristo, por supuesto que dentro de la historia, los historiadores, los referentes de lo histórico, bueno, Herodoto, por ejemplo, algunas de las cosas que cuentan resulta que son realmente tan fantasiosas que caen en la clasificación de mitos, es decir, no de mentiras, de historia simbólica. Y vamos a andar en este terreno, para poder entender este libro que es difícil, ¿sale? Vamos a ver cómo en la antigüedad la historia se contaba de otro modo, es decir, para dejar evidencias de algo se tenía que contar a través de imágenes simbólicas. Este historiador, Dionisio Periergetes, nombrecito que se tiene, Dionisio Periergetes. Voy a leer de acá de la diosa blanca, les voy a leer de este Dionisio. Ahí puse la página para quien la tenga. Y les voy a decir lo que dice acá. Dice,
Acerca de Carmenta, Carmenta va a ser una sibila que tiene la función de entregar el alfabeto a los héroes. Acerca de Carmenta sabemos por el historiador Dionisio Periergetes que ella daba oráculos a Hércules y que vivió hasta los 110 años de edad. El 110 en realidad era un número canónico, la edad ideal a la que deseaban llegar todos los egipcios y a la que murió, por ejemplo, el patriarca José. Los 110 años se componían en realidad, no les leo porque acá lo tengo, acá lo anoté. Ahorita vamos, a lo mejor los matemáticos ya lo tienen. Bien, vieron que dice que es historiador, ¿no? Pero este historiador no se está hablando de Hércules. A ver, momento. Maestra, ¿Hércules existió? Ay, yo no les puedo echar mentiras, como cuando mi hijo pequeño me dijo que si podía construir un robot gigante del tamaño de un edificio a los 6 años. Y si yo le decía que no, iba a destruir su sueño, pero si le decía que sí, iba a decir una mentira, ¿no? Entonces tuve que buscar una zona intermedia. Si yo le decía que no podía construir un robot gigante a los 6 años, el niño no estaría a lo mejor ahorita convertido en ilustrador de robots gigantes haciendo un videojuego de robots gigantes. Pero si yo le decía que sí, pues realmente creen que iba a poder construir un robot gigante, un niño de 6 años. Bueno, pues escribimos una historia. Lo puse como personaje y lo puse en la historia a construir un robot gigante. De manera que en la historia pasó. Lo metí en una historia, lo puse a construir un robot gigante y le demostré que ahí lo estaba construyendo. Entramos al terreno del mito. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué nos permite? Nos permite la vida de la imaginación, que es una vida muy poderosa. Cuando la imaginación sabe que puede hacer cosas, luego literalmente las hace. Muchos de los grandes inventos o de los grandes descubrimientos ha sido porque la imaginación primero los ha recibido, ¿sí?, como posibles y luego los ha convertido en realidad. Entonces, vamos con lo mismo. Pues este historiador dice que la sibila Carmenta entregó a Hércules. ¿Cómo a Hércules? Pues de lo que nos está hablando son de realidades que estaban atravesando aquellas sociedades, cambios que estaban teniendo. Cuando en un mito, por ejemplo, hay un dios que se impone con violencia a una diosa y se casa con ella a través de la violencia, de lo que nos habla es de una sociedad patriarcal que llegó a conquistar a una sociedad matriarcal y se impuso con violencia. Porque implica a lo mejor que esa sociedad patriarcal tenía un dios con X nombre y la sociedad matriarcal tenía a lo mejor una diosa y estas dos sociedades se encuentran, es decir, personas de carne y hueso como nosotros. Pero para contar todo lo que esas personas vivieron, en la antigüedad se contaba a través de estas historias míticas, ¿sí? Por eso Zeus viola a su esposa Hera, porque es una unión que va a generar un hijo llamado Ares, el dios de la guerra. ¿Qué podía salir de aquella unión tan violenta? Sino la guerra. ¿Se fijan qué manera tienen los mitos de contar? Bueno, pues vamos a seguir con esto que estoy tratando de enseñarles. Si hay complicaciones en entender, me dicen, adelante, porque sé que esto es complejo. Historias muy antiguas que cambian con los vientos del tiempo y en sus cambios cuentan cosas. Es decir, cuando una historia se contó de una manera y nos dijeron que el alfabeto de Palámedes era un alfabeto que tenía 13 consonantes y 5 vocales que suman 18, pero luego ya tenemos alfabetos que tienen que ver también con estos años que vivía la sibila. Tenemos alfabetos, sí, como el hebreo, pero como otros alfabetos anteriores al hebreo, que tienen 22 letras, es decir, que multiplicados por 5 tienen 110. Bueno, es que los antiguos contaban las cosas así, con símbolos. Los antiguos usaban los símbolos para contar la vida. Los números y las letras eran más que números y letras, eran caminos para la gnosis.
Entonces ya tenemos ahí que un mito muy antiguo nos cuenta que a Palámedes le dieron, bueno, que él fue el encargado de compartir este alfabeto. Ya tenemos otros que comparten, también Cadmo comparte el alfabeto. Hay otros antiguos héroes míticos que comparten alfabetos que tienen 13 consonantes y 5 vocales. Ya llegamos al centro de la historia, ya llegamos a la base, todo lo demás fue datos duros, perdónenme, tengo que dárselos en su imaginación a ver si se acomodan, si no, no importa, los sintetizamos. Pero son 2 alfabetos, ¿no? Uno original con 13 consonantes y 5 vocales, otro que ya lo vemos representado como 22 consonantes a las que no se les ponen las vocales, sino que posteriormente les ponen matriz. Suena a madre, ¿verdad? O sea, lecturas madre, que son las vocales. Bueno, pues, ¿de qué se trata? Esto está contado en 3 capítulos del libro, muy difíciles, pero se los voy a sintetizar. Las consonantes, que son 13, equivalen a los meses. Que ustedes me van a decir que son 12. Pues fíjense que ahí tenemos la primera batalla de los árboles, es decir, de las creencias. La primera batalla es que los 13 meses pertenecen a un calendario lunar. Los 13 meses son el conteo de los 28 días lunares. Por 13 nos queda ahí. Súmenle, hagan ahorita las matemáticas y queda, ¿cuánto queda sobrando? ¿Cuánto queda? ¿Quién es buena matemática? 13 por 28. Díganme, porque les voy a decir, me van a decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Quién multiplicó ya? ¿Nadie? ¿A nadie le gustan las matemáticas? ¿Que nadie se puso a multiplicar? Y a la maestra... 364. 364. 364, sí. Más un día sagrado, ¿no? Más el día del nacimiento de la vida, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que tiene que haber un día que sea sagrado, que quede afuera, que sea un día especial. Entonces son con un mes, perdón, con un calendario lunar, con todas las connotaciones que calendario lunar implica. Ahorita vamos a hablar de todas las connotaciones que calendario lunar implica, con todas esas connotaciones y un día sagrado para el nacimiento de la vida, que está representado cada mes está representado, porque cada ciclo de 28 días tiene la representación a través del nacimiento de la luna llena, ¿quién se lo sabe muy bien? Luna nueva, luna creciente, menguante y llena. Gracias, Cari, gracias. Entonces, la maestra está medio loca. Yo no entiendo todavía lo que me dice, pero bueno, a ver si al final me entienden. Si no, admito que estoy loca porque la locura es ver las cosas de manera diferente y por eso luego no te entienden. Bien, entonces regresamos. Estas consonantes que sirven para decir algo son en los orígenes dadas a personajes míticos, que Palámedes es uno, pero hay otros a los que se les entregan 13 consonantes que luego se van a relacionar también con... Bueno, no les digo. Nos remiten a un calendario de 13 meses en el que cada uno de los meses es un árbol. Así como son 364 días más uno, son los 13 meses, son 13 árboles que van a servir cada árbol para darnos una letra, y las 5 vocales nos van a indicar un ciclo precioso de vida, que es el nacimiento, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. ¿Sí? Nace la primavera, verano, otoño, invierno. Y otra vez el ciclo, y por eso está esto circular. De manera que lo que tenemos son entonces, ¿sí? Y las grullas, ahorita vamos con las grullas, lo que tenemos es entonces un código. Si quieren olvidarse de todo y quedarse ya con esto, tenemos un código. El código sagrado para un alfabeto. Es un alfabeto que tiene que ver con una visión muy diferente a la de los otros alfabetos que empezaron a darse.
Alfabetos que se empezaron a desconectar de estas primeras esencias. Empezaron a desconectarse, empezaron a dejar de representar cada una de las letras caminos de sabiduría. Cuando tenemos este alfabeto que se entrega a este u otro personaje mítico, que le entrega el alfabeto una sibila o una diosa, o que tiene que conseguirlo a través de una figura femenina que le entrega el alfabeto, porque es un alfabeto de la naturaleza, que le sirve además para la medición del tiempo, ¿sí? Ahorita vamos, en el libro, eso estaba demasiado complejo para ponérselos en una presentación, pero en el libro nos habla de cada mes qué árbol es. Y al hablarnos de cada mes qué árbol es, en el libro nos dice el árbol a que nos remite, con qué divinidades está conectado, qué historias están conectadas a él, y por lo tanto, cada letra del alfabeto es un mundo de historias. Es como que se expande. Cada una de las letras del alfabeto de los árboles nos va a contar miles de historias, porque en uno solo de los árboles está su esencia natural, como con las grullas, es decir, la esencia del árbol en sí, lo que el árbol es, para lo que el árbol sirve, donde el árbol vive, lo que el árbol hace, ¿sí? Hay árboles muy robustos, hay árboles muy ligeros, hay árboles que entregan frutos. Imagínense, hay árboles que nos entregan frutos muy nutritivos con los que nuestros antepasados consiguieron vivir. Muchas veces vivieron gracias a la recolección, y si no había casa, gracias a la recolección, de manera que estaban conectadísimos con la naturaleza. Los árboles les daban de comer. No sé si fue aquí que vimos la imagen esta de un árbol con un pecho entregándole alimento. No sé si fue aquí o en el otro curso, pero hay imágenes. De todas maneras, aquí también tengo esa imagen. Árboles que se dibujaban con la forma de un pecho lleno de leche para darle de comer al ser humano. Pues es que es literal. El mito está contando literalmente lo que pasaba. Es que la naturaleza nos alimentaba. Y ahora, díganme, ¿de verdad la naturaleza ahora, tal cual como la veían nuestros antepasados, nos alimenta? En cierto modo, nos alimenta la naturaleza, pero ¿cómo está la naturaleza ahora? Este té, bueno, este té sí. Este té sí me lo dio la naturaleza enteramente porque está endulzado con stevia. Y además stevia de hojita, más jamaica. Pues sí, me lo dio la madre naturaleza. No venía en bolsita. No hay nada allí que haya pasado a través de una fábrica. ¿Se dan cuenta que todo ese pasar a través de la fábrica también es pasar a través de la fábrica mental? Es decir, que nos pasan todos los conceptos a través de nuestra fábrica mental y nos los transforman, nos los convierten en otra cosa, cuadritos, de sistemas, de creencias, cerraditos. Entonces, vamos, porque esto está, ya vamos con las grullas. ¿Y las grullas qué? Su vuelo es el vuelo de la imaginación. Su símbolo, el contacto con la sabiduría más elevada. La prudencia, que eran el símbolo de la prudencia, por ejemplo, para los griegos. La responsabilidad para usar la palabra, que se nos ha olvidado. Ya no somos responsables de las palabras que pronunciamos. Fácilmente nos decimos a nosotros mismos, ¡ay, qué fea estoy! ¡Ay, qué gorda! No se me puede olvidar un día que estaba yo estudiando acá en un cafecito cercano, llegó la hermana del dueño, la oyó oí que estaba diciendo, me vi al espejo y me detesté, me di asco. Me dolió tanto que dijera eso. Ella estaba diciendo eso. Se me enchina la piel. ¿Qué le estaba diciendo a su imagen? ¿Me explico? Ya no cuidamos las palabras. No las cuidamos con nosotros, no las cuidamos con los seres queridos, no las cuidamos. Los que escribimos, hay que cuidarlas. Las historias que contamos tienen que cuidarse. Y no quiero decir que no contemos de la oscuridad. Hace rato que le decía a Vania, pues si las fotos de la operación están ahí, cuéntalas, pero que hay que cuidar. ¿Cómo vamos a contar la oscuridad? ¿Los vamos a dejar allí? ¿O les vamos a contar que es un tránsito, que es un atravesar un inframundo que luego nos devuelve convertidos en tallos emergentes?
¿sí? Que vamos al inframundo por el poder para convertirnos en fruto. Pero que si dejas al hombre ahí abajo, que si con la lectura del extranjero te quedas sin poder moverte una semana. O sea, cuánta literatura que puede dañarnos. Entonces, acá, la responsabilidad de la palabra, el alfabeto como elemento para la magia, eso también se nos olvida y no se lo contamos a los jóvenes. Por aquí tenemos una jovencita, Joana, que está en esta clase para adultos y ha estado en muchas, ni crean que es la primera. Joana ha estado en muchas clases para adultos. Y yo no limito lo que digo, ni lo que cuento, ni lo que muestro. Siempre lo digo para adultos. Y ella ahí está tratando de alcanzarlo todo. La palabra es magia. ¿Cómo es magia? Porque estamos construyendo realidades, moviendo sistemas de creencias, enunciando una posibilidad de vida o una imposibilidad de vida. O sea, tan es magia para lo bueno como para lo malo. Todo eso es la grulla, todo eso quería decir, cuando vuelan tienen orden. Y cuando ponen sus patas sobre la tierra y bailan para cortejar a la hembra, quedan en el lodo sus huellas. Y son como la escritura, las huellas de las grullas. Todo eso que estamos haciendo, todo eso es hablar de símbolos con símbolos a través de símbolos. Y la batalla de los árboles entonces es, y esta imagen dice mucho de lo que quería decir, la batalla de los árboles. ¿Qué será? Pues es la batalla de dos discursos. Un discurso que nos conecta con las bases de nuestra esencia, de nuestra relación con la madre tierra, con el universo también, de nosotros como parte de un cosmos y no apartados de un cosmos. Aquí por eso esta imagen creo que nos ayuda, estamos integrando, porque bueno, ya tenemos construido un mundo que a lo mejor estará difícil que hagamos la destrucción para volver a vivir en cuevas. Yo no propongo eso, pero esta imagen me gustó. No sé si sea real, pues no sé si sea real, no sé si de verdad será posible, pero quiero que sea posible y que podamos vivir en esa integración de nuestros modernos paradigmas y edificios inteligentes que puedan reproducir la naturaleza, acercarse más a la naturaleza, tener una relación con ella,